Mateo 9:36. Antes de leer este versículo, vamos a hacer una introducción. Hay personas que por fuera muchas veces parecen estar bien, pero por dentro están completamente cansadas. Personas que sonríen frente a otros, pero cuando están solas sienten mucho vacío. Y aunque en estos tiempos vivimos en una generación que está más conectada que nunca por las redes sociales y todo lo que hay a nuestro alrededor, también vivimos en una generación que está confundida, está herida y no tiene una dirección espiritual. Muchos tienen la información, pero no tienen la paz. Muchos tienen entretenimiento, pero no tienen ningún propósito. Muchos tienen religión, pero realmente no tienen una relación con Dios. Y lo impresionante es que Jesús vivió exactamente esa condición hace más de 2000 años. Vemos que en Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como oveja que no tienen pastor. Y el día de hoy vamos a analizar estos versículos, estos pasajes acerca de esa clase. La Biblia dice que Jesús vio las multitudes y tuvo mucha compasión de ellas. Podemos notar que no solamente las observó, sino que él estaba compadecido por haberlas visto. La palabra que se usa aquí es de algo muy profundo, es que él sintió un dolor interno y un amor que nace desde lo más profundo de su corazón. Jesús no solo vio personas caminando, vio que había corazones cansados en ese momento. Vio personas que estaban heridas, confundidas, estaban vacías y perdidas espiritualmente. Pero vemos que luego él usa una frase y lo dice desde lo más profundo de su corazón. Estas personas son como ovejas que no tienen un pastor. Es interesante ver que en la Biblia a las personas se les compara con ovejas, porque al igual que las ovejas, las personas necesitan dirección, protección y necesitan cuidado. Porque una oveja sin un pastor se pierde fácilmente. Vemos que una oveja carece de sentido de orientación. A fuerzas tienen que necesitar un pastor para que las guíe por buenas tierras, por buenos pastos. Vemos también que una oveja es frágil, es indefensa. No es como los otros animales que tienen mecanismos para poderse defender. Al igual que nosotros, los seres humanos, tenemos una fragilidad humana. ¿Verdad? Al igual que nosotros, las ovejas tienden a descarrilarse. Tienden a alejarse del camino correcto y buscar sus propios intereses. Y honestamente, muchas personas el día de hoy viven así, como unas ovejas descarriadas. Viven perdidas, confundidas, no tienen dirección. Y lo más triste es que siguen cualquier voz en ese momento. No tratan de seguir una voz del buen pastor. Porque vemos aquí que el problema no es estar perdido físicamente. El problema es que muchas veces estamos perdidos espiritualmente. Podemos tener trabajo y aún así sentirnos incompletos. Podemos tener dinero, pero nos va a hacer falta algo. Podemos tener amigos, estudios, podemos tener redes sociales y tener mucha gente que nos ve, la familia, a través de eso. Mas, sin embargo, seguimos sintiéndonos vacíos. Podemos tener a nuestro alrededor mucho entretenimiento, algo que nos distraiga, pero al final del día, cuando estemos solos, vamos a volver a sentir ese vacío por dentro. Y mientras Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor, Juan capítulo 10 revela algo poderoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador.
Cuando Jesús dice aquí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. Jesús en este momento comienza hablando de los falsos líderes que había en ese momento. Dice que un ladrón no entra por la puerta porque no tiene una autoridad legítima. Entonces tiene que entrar por otro lado. Busca entrar escondido. Esto representa personas que aparentan guiar espiritualmente a otra, a una oveja, pero realmente la terminan destruyendo. Y eso sigue pasando el día de hoy. ¿Cómo? Bueno, vivimos rodeados de voces a nuestro alrededor. Primero que nada tenemos la cultura. El mundo nos dice lo que es correcto para ellos y que lo que ellos digan es la forma en la que nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Tenemos el pecado que muchas veces nos descarrila y nos lleva por otro lado. Tenemos las falsas enseñanzas. Voces que dicen, haz lo que quieras, vive para ti, no necesitas de Dios. Pero aquí nos damos cuenta en la palabra que no toda voz viene de Dios. Y el enemigo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no destruye de golpe, destruye lentamente. El enemigo siempre va a tratar de distraernos, de que nos enfriemos, de que nos confundamos. Pero Jesús hace una diferencia entre el ladrón y el verdadero pastor. Vamos a ver el resto del pasaje. Juan 10:2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Vemos aquí, en el desarrollo de este versículo, que Jesús está diciendo, yo sí soy el pastor verdadero. Solo Jesús es el pastor verdadero. Vemos aquí que mientras otros van a tratar de destruir, Cristo siempre va a tratar de restaurar. Mientras otros nos van a abandonar, Jesús siempre va a permanecer con nosotros. Mientras otros van a tratar de manipularnos, Cristo siempre va a buscar nuestra salvación. Porque por eso Él murió en la cruz por nosotros, como lo vimos en clases pasadas. Y algo verdaderamente hermoso aquí es que Jesús dice que Él nunca se va a acercar a nosotros para destruirnos. Luego vemos en el versículo 3, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esto es bien poderoso, porque Jesús dice que llama a las ovejas o a nosotros por su nombre. Eso no significa, y eso significa que para Dios no somos uno más entre la multitud. Él nos conoce realmente. Él sabe quiénes somos. Y como Él nos creó, Él conoce nuestras luchas, conoce nuestras heridas, conoce lo que nosotros estamos pensando, conoce nuestro sufrimiento, nuestro llanto, esas noches difíciles. Él todo eso ya lo conoce. Y Él está al pendiente de todo eso. Y cuando dice aquí que nos conoce por nuestro nombre, Él está prácticamente diciendo, no te preocupes, yo sé por todo lo que estás pasando. Yo voy a cuidar de ti. Solo sigue mi voz. Escúchame. No escuches a nadie más. Dice aquí, y las ovejas siguen su voz. Y lo que debemos preguntarnos aquí, ¿qué voz estamos escuchando nosotros el día de hoy? Porque aquello que nosotros vamos a escuchar constantemente es lo que termina guiando nuestra vida. Recuerda esto. Lo que nosotros escuchamos constantemente es lo que va a determinar nuestra vida. Luego vamos al versículo 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En ese tiempo, los pastores caminaban delante de las ovejas, no al revés. El pastor nunca va detrás empujándolas. Él siempre va por delante, Él es el que las va guiando. Y Jesús hace lo mismo con nosotros. Él nunca nos manda a lugares donde Él nunca haya estado primero. La Biblia dice que Él padeció todas las cosas que un hombre puede padecer y las venció todas. Él ya venció el dolor en la cruz, ya venció la tentación, ya venció el rechazo, ya venció el sufrimiento. Y porque Él ya venció todas esas cosas, ahora Él nos guía con amor.
Porque aquí hay algo importante. Las ovejas no solo van a escuchar, las ovejas tienen que seguir al pastor. Porque escuchar nunca va a ser suficiente. Debemos obedecer a nuestro pastor para poder así tener toda esa protección, caminar con él, que él nos guíe. El versículo 5 nos dice aquí, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas verdaderas aprenden a distinguir las voces. Y hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual, porque hoy más que nunca vivimos rodeados de ruido, de cosas que nos van a confundir, que nos van a decir, por aquí es más fácil, no te esfuerzas tanto, no te van a pedir tanto. Hay voces que siempre van a querer alejarnos de Dios lentamente, y muchas veces el enemigo no llega con algo obviamente malo, llega con algo que parece inofensivo, pero enfría nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos conocer tanto a Cristo, para que podamos reconocer inmediatamente cuando algo no viene de Él. El diablo siempre va a utilizar que las cosas se vean bonitas. Yo me recuerdo unas veces que un pastor hace mucho tiempo nos decía, se dan cuenta que en los comerciales que venden bebidas alcohólicas o cigarros, en ese tiempo que los anunciaban, siempre ponían la imagen bonita. Ponen un comercial de cerveza y ponen a la gente feliz, de fiesta, se la están pasando bien, están contentos. Pero nunca van a poner el resultado después cuando van ebrios, chocan, tienen un accidente y queda su vida completamente destruida. Bueno, ese es el diablo disfrazando el pecado. Le hace a uno ver que las cosas están bien y que que en ese tiempo tienen su felicidad, pero la realidad es otra. Y eso nunca lo van a poner, porque entonces nunca nadie consumiría eso. Y así es el diablo, sutil, siempre va a hacer ver las cosas de forma bonita. Luego vamos a leer los versículos del 7 al 9. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, Jesús no dijo, yo soy una puerta. Y cuando dice, yo soy una puerta, está haciendo cita a que solo por medio de Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por Él. ¿Verdad? Eso significa que solo Jesús salva. La religión no nos salva, las obras no nos salvan, nuestro esfuerzo humano nunca nos va a salvar. Tenemos que entender que solo Jesús, porque Él solamente murió en la cruz y solamente Él resucitó venciendo al pecado. Vivimos en un tiempo donde todo mundo dice que todos los caminos llevan a Dios. Muchos a veces ni creen en Jesús, no lo ven como un hijo de Dios, lo ven como un profeta, lo ven como un líder religioso. Y Jesús dijo algo completamente diferente. Él es el único camino verdadero. Luego, en el versículo Dios dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí vemos dos caminos completamente opuestos. Está el camino del ladrón, del enemigo, el que roba. ¿Qué nos roba? Bueno, lo más importante, la paz. Y cuando nos roba la paz, lamentablemente termina destruyendo nuestra familia, nuestro hogar, pero también nos mata espiritualmente y nos deja esclavizados dependiendo de Él. Y la otra parte es que Jesús vino a romper con todo eso. Él vino a darnos la vida y vino a darle en abundancia y eternamente. Esa vida tenemos que entender que sí va a haber abundancia y va a ser una vida abundante y eterna, pero no significa que va a estar ausente de problemas. Significa que vamos a vivir llenos de la presencia de Dios, incluso en medio de las dificultades. Y esto es algo bien importante, porque podemos tener problemas, dificultades, pero si nosotros realmente entendemos quién es Jesús y quién es nuestro pastor,
siempre vamos a poder tener paz en medio de eso. Y es algo bien difícil tal vez en ese momento de entender, pero siempre que tengamos nosotros un problema, tenemos que tomarnos un minuto para sentarnos, meditar y decir, Jesús ya pasó por esto y Él en este momento me va a dar la paz, porque yo sé que Él está conmigo. Él es mi pastor. Luego vamos al versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Aquí Jesús está apuntando directamente a la cruz, a su crucifixión. El buen pastor nunca va a huir, nunca va a abandonar a sus ovejas. Y aquí nos damos cuenta que Él dice que Él va a dar su vida si es necesario, y la dio por ellas. La cruz nos llegó a demostrar cuánto Dios nos ama, que dio a su vida, que dio a su Hijo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que darnos cuenta que Cristo no murió obligado. Él realmente murió voluntariamente para salvarnos. Y esa es una gran diferencia, que nunca Él sintió la obligación y lo hizo por amor. Y cada gota de sangre que Él derramaba era porque valía la pena salvarnos, ¿verdad? Luego, dice Juan 10, 12 y 13, dice, pero el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Vamos a leerlo completo. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que también el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Y por último el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me reconocen. Jesús está diciendo, yo no los voy a abandonar. El asalariado lo más seguro es que sí, los deje y los abandone. Y esta es una esperanza bien grande que nosotros tenemos. Porque sabemos que cuando otros se van a alejar, porque es indudable que en esta vida vamos a sufrir traición de otras personas, familiares, amigos, alguien así. Pero Jesús está diciendo que Él no se va a alejar, que Él va a permanecer con nosotros. Cuando seamos débiles, Él va a seguir siendo fiel. Luego, en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aquí nos damos cuenta que el seguir a Cristo no va a ser una religión, va a ser una relación que nosotros debemos tener permanentemente con nuestro pastor, con Jesús, nuestro buen pastor. Tenemos que entender que muchos van a conocer información acerca de Dios, nos van a decir que saben de Dios, creen en Dios, pero no lo conocen verdaderamente. Y Jesús desea esa cercanía con nosotros. Él no quiere una relación que sea fría, no quiere una relación que esté vacía. Él quiere que caminemos con Él diariamente. Y esto es bien importante, porque realmente tenemos que entender lo que significa conocer a Jesús, hacerlo nuestro cada día, caminar realmente con Él y realmente sentir que Él está siempre con nosotros, que Él está cuidando de nosotros. Vamos a Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Aquí, lo que Jesús está describiendo es a un verdadero creyente. Si nosotros realmente conocemos y creemos a Jesús, este versículo describe 3 palabras claves. Si yo realmente soy un verdadero creyente, yo oigo la voz de Jesús, yo conozco a Jesús y yo sigo a Jesús. No basta con escuchar predicaciones, no basta con decir yo creo. Las ovejas verdaderas siempre van a seguir al verdadero pastor. Y seguir a Cristo implica obediencia, fe y rendición.
Esta es la clave. Tener obediencia, tener fe y rendirnos a los pies de Jesús. Luego el versículo 28 de Juan 10 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es una promesa bien poderosa, porque aquí nos damos cuenta que nuestra seguridad nunca va a depender de nuestras fuerzas, siempre va a depender de las manos de Jesús, de las manos de Cristo. Va a haber pruebas, muchas, a lo largo de nuestra vida, muchísimas. Va a haber luchas también. Va a haber momentos difíciles. Pero nadie, absolutamente nadie, puede arrancar a una oveja verdadera de las manos del buen pastor. Si nosotros somos una verdadera oveja de Jesús, no importa las pruebas, no importa lo que pase, no importa la tribulación, nada nos va a poder arrancar de las manos de nuestro buen pastor. Y la pregunta aquí para finalizar es, tenemos que analizar qué es lo que está guiando realmente nuestra vida. Porque todos en este momento seguimos una voz. Posiblemente algunas personas siguen la voz del miedo, otras del orgullo, heridas, pecado, la cultura como lo vimos. Pero lo más importante en nosotros es que debemos seguir siempre la voz de Jesús, nuestro buen pastor. Tal vez en algún momento vamos a encontrar a alguien a quien le tengamos que compartir, a alguien que está cansado espiritualmente, confundido, necesita dirección. Y nosotros tenemos que dar testimonio con el ejemplo de que hay esperanza. Podemos estar tal vez en la misma situación que él, pero la diferencia es que nosotros tenemos a Jesús, nuestro buen pastor. Y decirle a esa persona que la buena noticia es que hasta el día de hoy, ese buen pastor Jesús todavía sigue buscando ovejas. Jesús sigue restaurando vidas y todavía sigue llamando corazones. El día de hoy, Jesús está diciendo a esa persona, sígueme. Y es lo que nosotros debemos entender el día de hoy, que debemos obedecer la voz de nuestro pastor.